Sumido en un gran descrédito por polémicas inversiones realizadas y el desabasto de medicamentos, el Instituto de Pensiones de Jalisco se enfrenta al reto de realizar profundas reformas o perecer en el intento. Aunque las autoridades han negado que se cuente ya con un proyecto listo para cambiar la ley, sino que este saldrá de mesas de consulta, algunos dirigentes sindicales advierten que sí existe una primera versión de reformas que impactarían directamente a los derechohabientes. Efectivamente, el Instituto de Pensiones de Jalisco está sumido en una terrible crisis. Es importante que aquí en Ruta 44 analicemos el presente, pero sobre todo el futuro de este organismo. Saludo con mucho gusto a mis invitados, Noelia Plasencia Martínez. Ella es secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores para la Educación de Jóvenes y Adultos. Noelia, bienvenida. Muchas gracias. Gabriel Torres Espinosa, politólogo. Gabriel, bienvenido. Buenas noches, Carlos, y buenas noches a los invitados. Gracias. Juan José Hernández Rodríguez. Él es secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Organismos Públicos Descentralizados y sus municipios, FESIJAL. Juan José, bienvenido. Gracias, Carlos. Gracias. Y Raúl Godoy Campos, él es secretario general del Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, el CIAPA. Raúl, bienvenido. Gracias, Carlos. Un gusto estar aquí contigo. Un gusto estar con cada uno de mis compañeros invitados. Bueno, pues vamos a empezar con este tema, con una primera intervención. Comienzo contigo, Noelia. Claro. ¿Qué opinas de este tema de pensiones, el presente, esta supuesta reforma que sí hay y no hay? Híjole, lo he dicho una y otra vez, el que no conozca de historia, pues estamos condenados a repetirlos. Es la segunda vez, bueno, en lo que yo tengo de vida en el servicio público, que nos modifican una ley de pensiones. Y no le veo que tenga una solución de fondo, que es el marco legal que cuide verdaderamente las arcas de pensiones. Creo que esa parte sigue sin cuidarse. Sigue siendo afectando a los trabajadores y no dando una solución verdadera al tema de ahora sí que las pérdidas que hay en el IPEJAL y cómo es tan atractivo para mucha gente y por qué ves tanta molestia el hecho de que los trabajadores en este momento estemos en contra del Estado y digamos no van a hacer una reforma que me perjudique. Ustedes búsquenle otra solución, tienen el poder. Gabriel Torres Espinosa, una primera intervención. ¿Cómo llegamos a esto en pensión? Bueno, yo creo que el detonante es la reforma de 2009, cuando el gobernador Emilio González Márquez convence al Congreso a través de sobres amarillos de votar una reforma en la cual le quitaron todos los candados que había y que eran candados que le aplicaba el legislativo al Fondo de Inversiones de IPEJAL para que las inversiones del dinero que los trabajadores aportan para su pensión y jubilación se hiciera en instrumentos de bajo riesgo. Bueno, a partir de esa reforma del 2009, lo que se modificó por parte del Congreso son los controles que había y le entregaron a través de una nueva ley el poder absoluto al gobernador en turno para que designe el comité de inversiones, para que designe a todos los titulares del IPEJAL y para que con ello decida como un segundo presupuesto que tenga, digamos, un margen discrecional absoluto sobre un segundo presupuesto, que así lo ven, Carlos, pero que en realidad ese segundo fondo no es público, no es recurso fiscal, no es dinero del gobierno, no son participaciones federales, es dinero que proviene del aporte que quincena con quincena hacen los trabajadores al servicio del Estado de Jalisco para garantizar un derecho social, que es el derecho a la pensión y la jubilación. Y te doy números. Hace apenas 5 años, el déficit actuarial del IPEJAL, es decir, lo que los contadores y las empresas que hacen corridas financieras determinaban que era lo que ya tenía como pérdidas el IPEJAL, eran 57 mil millones de pesos, que es muchísimo dinero. Bueno, 5 años después, este déficit asciende a 260 mil millones de pesos. Y para usted que nos ve y nos escucha, ¿cuántos son 260 mil millones de pesos? Son 2 veces el presupuesto anual del Estado de Jalisco. Es decir, hoy para resolver el boquete que hay, el déficit, el vacío
producto de las malas decisiones que ha habido en IPEJAL, es de 260,000 millones de pesos. 2 años completos del ejercicio presupuestal de Jalisco. Y aún así, Carlos, la reforma que quieren proyectar es una reforma donde quien pague los platos rotos de esos 260,000 millones de pesos manejados irregularmente sean los trabajadores, por la vía de reducirles beneficios, de quitarles prestaciones para darle 10 o 15 años más viabilidad a un fondo de pensiones que ha quebrado exclusivamente el gobierno por decisiones inherentes a ellos mismos que recaen en última instancia en los gobernadores en turno, Emilio González Márquez, Jorge Aristóteles Sandoval y Enrique Alfaro. Muy bien, Juan José Hernández, ¿cómo llegamos a esto? Con esta, Gabriel hablaba de malas decisiones, malas inversiones, etcétera. El Pensiones del Estado es un instituto de los trabajadores y para los trabajadores. Lamentablemente, lo que nosotros apartamos cada quincena, como no hay mecanismos de control del instituto, esto a partir de la reforma del 2009, ¿qué es lo que sucede? Se malinvierte con el dinero de los trabajadores. Se hacen negocios, en su mayoría inmobiliarios, hay sobreprecio en medicamentos, no tenemos atención de calidad y de calidez, pero tiene que ver, y coincido completamente con Gabriel, en cómo le vendieron la idea al gobernador panista del 2009 y cómo le entregaron el Instituto de los Trabajadores a el gobierno en turno. Hemos pasado por 3 partidos, el PAN, el PRI y hoy Movimiento Ciudadano. Los 3 han jugado con las mismas reglas, con un Instituto de Pensiones del Estado que no tiene mecanismos de control. Es por ello que hoy hay funcionarios en la cárcel. Es por eso que el dinero no se va a recuperar, hay que decirlo muy claro, ¿no? Pero ellos están jugando y el gobierno actual juega con las mismas reglas. Lo que nosotros como trabajadores queremos poner en el centro del debate es darle las manos a los políticos. ¿Por qué? Porque Pensiones del Estado se ha convertido solamente en premio políticos para políticos. Y nada más hay que analizar lo que viene en este sexenio. El primer director de Pensiones del Estado, Iván Argüelles, panista, que en el 2009 votó e impulsó la reforma que nos lesionó a los trabajadores y a toda la población de ella. ¿Por qué? Porque a los que estábamos en activo nos duplicaron más del doble nuestra aportación y nos vendieron una reforma que decía que era perenne. ¿Quién no la vende? El mismo estudio actuarial o la misma empresa que le hace estudio actuarial y que hoy le dice a Pensiones del Estado y al gobierno: necesitas 24% más de cada salario de cada trabajador. Era del 5%, la aportación se fue al 11.5%. Y la del patrón llegó al 20.5%. Actualmente se aporta el 32%. Y este nuevo estudio actuarial, que también trae datos viciados, con error, con dolo, donde pone 162,000 activos. Y hay que escuchar en estos días una declaración que hace el propio director de Pisano con su voz y dice solamente son 128,000. ¿Quién miente? ¿No? Muy bien. Raúl, una primera intervención, un análisis global del tema. Pues coincido completamente con mis compañeros. Caemos en este punto por haber quitado literalmente candados, los mecanismos de control desde la reforma del 2009, donde se engañaron a los trabajadores, como lo mencionaba Juan José. Literalmente había viabilidad, así lo mencionaron, por 100 años o más. Independientemente, vemos que después de 12 años pues fragmentaron, desbarataron y dejan un gran boquete precisamente en los dineros del instituto. Dineros que el gobierno no ha entendido que no es que es dinero de ellos como tal, sino que es de los trabajadores, situación que no ha respetado. Y como tal ha estado teniendo injerencia, ha tomado las decisiones erróneas que nos llevan a este punto de quiebre. Pero el problema de esto, yo creo que en ningún momento hemos escuchado que reconozcan el error. Siguen hablando precisamente de los números que ahorita comentaba señor Gabriel precisamente, pero no reconocen que son ellos quienes han provocado este déficit. No lo reconocen, no asumen su responsabilidad y siguen buscando quién es el que ha de pagar los platos rotos que ellos ahora sí que son quienes rompieron en este momento. Por tal situación, creo que estamos aquí porque no estamos dispuestos a ser los trabajadores quienes salgamos al rescate nuevamente del instituto como tal. Ellos deben de asumir su responsabilidad y si durante tantos años ha tenido ahora sí el coto de poder, teniendo los consejeros dentro, designando el director general, el director de IPEJAL, pues es momento que asuma la responsabilidad, pues ahora sí, aportando dineros al instituto para fortalecerlo como tal, ¿sí? Muy bien.
Noelia, ¿tú percibes que existe lo que mencionaba hace un momento Raúl, de parte de la autoridad, la conciencia de asumir responsabilidades, o creen que con los que están en la cárcel es suficiente? No han asumido ni han tomado conciencia de eso. Por tan es así que no, en los puntos que viene para estas mesas de trabajo, ni siquiera están considerando medidas de control para evitar que sigan saqueando más las arcas de pensiones. Y aparte, lo que estamos viendo, pues ahora sí que pareciera que los mandaron de vacaciones al Puente Grande, ¿no? Porque los tienen muy bien cobijaditos y pues no están reparando el daño que le hicieron a pensiones, no le van a regresar el dinero a pensiones. ¿Por qué? Porque en la ley de pensiones lo ilegal lo hicieron legal. Entonces, ¿qué va a pasar? A lo mejor hasta les aplicaron un mal procedimiento y pronto van a salir de la cárcel y no va a pasar nada. Muy bien, Gabriel, al inicio de la administración, el gobernador Enrique Alfaro hablaba de un saqueo a pensiones. ¿Ese saqueo terminó ya? No, bueno, continúa. De hecho, te diría que corregido y aumentado en los 3 años y fracción que lleva de su gobierno. Por supuesto que no ha terminado. Reciente, es más, vamos a hablar a valor presente. El día de hoy, la noticia que todos pueden leer en los periódicos es que se inauguró la ciudad laboral. Bueno, esa ciudad laboral la hicieron con dinero de los trabajadores. Es decir, obra pública, cosas que corresponden al gobierno, hoy se construyen con el dinero que los trabajadores aportan para su pensión. Y el periodismo, cierto periodismo, es tan acrítico que lo da como buena noticia que le van a pagar al IPEJAL poco más de 2 millones de pesos al mes cuando está a punto de irse a la quiebra, y le han vuelto a sacar más de 300 millones de pesos, casi 400, para hacer la ciudad laboral. Yo no había visto jamás, es decir, se han cometido muchos atropellos en IPEJAL, podemos hablar varias horas de eso, pero no había visto en el sexenio de Emilio ni en el de Aristóteles que un gobernador decidiera hacer obra pública, porque la ciudad laboral es una obra pública, con el dinero de los trabajadores. Llegamos al absurdo total de la confusión o del cinismo que hoy el gobierno utiliza dinero privado de los trabajadores para desarrollar una infraestructura que le compete y es exclusivamente responsabilidad del gobierno, en un momento en que el IPEJAL está en quiebra. Entonces, debemos creer que este gobierno tiene algún interés por recuperar el dinero de los trabajadores. No, le sigue sacando, y a manos llenas le sigue sacando en proyectos inmobiliarios, incluso para obra pública, porque yo creo que en el fondo a quien van a hacer pagar los costos de todo este saqueo, pues es a los trabajadores por la vía de disminuir, repito y reitero, sus prestaciones y sus beneficios. Muy bien, tengo que hacer la primera pausa. Regresamos con más de este tema sobre pensiones del Estado. Un estudio de evaluación actuarial, ordenado por Pensiones de Jalisco, concluyó que será necesario aumentar el porcentaje de las aportaciones para garantizar la viabilidad financiera del organismo. Según el estudio, al IPEJAL le quedan 9 años de vida útil antes de que el gobierno estatal intervenga y tenga que inyectarle recursos de su presupuesto para hacer frente al déficit que acumulará para el año 2031, con todo y reserva técnica. Hablamos de la crisis del Instituto de Pensiones de Jalisco y la supuesta reforma que llega y no llega. A ver, Juan José, ¿hay una iniciativa de reforma para realmente modificar pensiones de fondo, o es de maquillaje, o cómo es? La tienen lista y preparada, según Gabriela Cárdenas. Cuando nosotros descubrimos... La diputada de Movimiento Ciudadano. Sí, diputada de Movimiento Ciudadano. Nosotros descubrimos esa reforma porque fueron los asesores de Movimiento Ciudadano los que nos han compartido la información. Todo lo que nosotros tenemos es gracias, y les agradezco, omito nombres, a los propios colaboradores de ellos, que son trabajadores del Estado y que no están de acuerdo. Mira lo que quieren hacer. Es ahí cuando nosotros nos damos cuenta. Por supuesto que la tienen planchada. ¿Y qué decía, grosso modo, esa iniciativa, Juan José? Lo que nos pasan a nosotros, en términos generales, es la tienen
planchada, les quieren aumentar las cuotas a todos los trabajadores del Estado y no solamente eso, quieren que las prestaciones se disminuyan como puntualmente lo dice Gabriel. En grandes términos, ¿qué nos empiezan a pasar? ¿Qué nos empiezan a filtrar? Por ejemplo, el estudio actuarial. El estudio actuarial lo tuvimos primero nosotros, casi incluso que ellos. ¿Qué dice este famoso estudio actuarial? Que el 32% que el día de hoy pagamos el patrón y el trabajador debe de pasar al 56%, es decir, 24% más. Y de manera perversa, el 25 de julio, gobierno del Estado, con el séquito que él tiene, presentan un corte de caja y dicen, nosotros ya le ganamos 4 años de viabilidad al instituto, ahora es momento de que los trabajadores decidan el futuro. Pero no solamente eso, el director de pensiones de manera perversa nos hace una diferencia y dice, los trabajadores de Jalisco solamente aportan el 11.5% y nos compara con 3 estados, la Ciudad de México, Sonora y creo que León, en donde la Ciudad de México aporta el 19.62 si mal no recuerdo. O sea, ¿nos quieren llevar al 19% más? O sea, tenemos que aportar 8% más o nos van a llevar a aportar el 24%, ¿no? Conociendo cómo se procesan los temas en el Congreso del Estado y en qué se ha convertido el Congreso del Estado, pues por supuesto que los trabajadores nos alarmamos, nos organizamos, nos movilizamos y estamos en contra de que afecten a 123,000 trabajadores en activo que al día de hoy nosotros creemos que somos y a los 42,000 jubilados. Ahora, dice el gobierno del Estado y el mismo director de pensiones que no es cierto, que no hay tal iniciativa y que van a realizarse mesas. ¿Esto es así? ¿Y por qué estamos entonces en las mesas? Si no hay iniciativa, ¿quién pidió la iniciativa? ¿Para qué hay mesas, no? O sea, si hay algo que no existe, ¿por qué hay mesas, no? ¿Y por qué nos inscribimos a la mesa? Que hay que decirlo también muy puntual, porque tenemos que cuidar, porque no nos tenemos que parar de la mesa, porque si nos paramos de la mesa perdemos, porque ellos tienen a sindicalistas a modo que les entregan lo que ellos quieren y a cambio de ¿qué? De entregar a los 120,000 trabajadores, hay quienes no estamos en venta y somos nosotros. Muy bien, Raúl, esta iniciativa, suponiendo pues, como dicen ellos, que no existe, pero sí existe, ¿contempla reformas de fondo para el Instituto de Pensiones? Realmente no. Retomo la palabra, dicen que no existe. Yo creo que eso se lo deberían de decir a la diputada Gabriela Cárdenas, que es quien da ahora sí que aprieta el botón de emergencia para nosotros como trabajadores, lo cual le agradecemos, de verdad, pero como tal, los trabajadores no hemos hecho una propuesta, una iniciativa. El Ejecutivo, si no la ha hecho, entonces, ¿cómo es que en este momento se están planteando las mesas de trabajo? Ante las vertientes que estaban proponiendo, claro que son interesantes y son necesarias, pero de fondo, realmente para nosotros como trabajadores lo que nos importa en este momento literalmente es que el Ejecutivo del Estado saque las manos de los dineros de IPEJAL, de los dineros de los trabajadores, y ellos no lo están contemplando, entonces no están tomando de fondo el poder resolver la problemática que está presentando el Instituto como tal. Necesitamos que precisamente que se acerque, pero que aporte dinero precisamente para fortalecerlo, como lo mencionaba hace un rato. Necesitamos que asuma, es el único OPD que está pagando la nómina, que los propios trabajadores pagan su nómina. Ahora sí que los trabajadores del Estado, al servicio del Estado, son quienes pagan la nómina de todos aquellos que laboran dentro del instituto. Yo creo que es momento que el gobierno del Estado asuma esa responsabilidad y es una forma precisamente de seguir fortaleciendo de fondo lo que es el instituto. Si el gobierno del Estado pagara la nómina, habría recursos para subsanar deficiencias. Hablamos que es una nómina que asciende aproximadamente a 297 millones, cerca de 300 millones. Si esto, hablando del estudio actuarial, vemos que estamos hablando hasta el 2033, yo creo que en 10 años que el gobierno estuviera asumiendo este porcentaje, pues ahora sí que estaríamos rebasando los números y tendríamos un instituto más estable. Muy bien, Noelia, tú como dirigente sindical, ¿cómo has visto los servicios que Pensiones le otorga a los agremiados? Pues, para empezar, los activos, dicen, es que los intereses están altísimos, ya no nos conviene sacar un préstamo hipotecario, mejor me voy a ir al banco. Y cuando vas a sacar un préstamo a corto plazo, ves el interés tan alto, ya no es tan fácil obtener un préstamo. Entonces, ¿qué dicen? Híjole, tengo que pedir un préstamo y si ya no me alcanza, otro préstamo, porque el incremento salarial no nos alcanzó para mucho, ya nos rebaja mucho de aportación, más el ISR, entonces se suma, dice, es que ya nomás voy a venir a pagar por trabajar.
Y también está el tema de los servicios médicos. Los servicios médicos, que la verdad yo pienso que ahí también si destapamos la cloaca, también ahí va a haber muchos temas, ¿no? ¿Quién te asegura que los medicamentos se compran a un precio bien al mercado? Que esté bien el precio y que si realmente surten los medicamentos a los trabajadores. Otra cosa que tiene la nómina de pensiones, ellos reciben atención médica con los servicios que ofrece pensiones en particulares. Ellos no tienen IMSS. Entonces, o sea, hablas de la directiva de pensiones. De toda la gente administrativa que trabaja en pensiones del Estado. Ellos no tienen IMSS como nosotros. Ellos reciben una atención médica diferente a la que nosotros recibimos. De servicios subrogados de hospitales privados, ¿no? Así es. Ahora, se escuchan historias, Noelia, de, por ejemplo, gente que le cobraron un préstamo que nunca pidió. Malos manejos o cirugías estéticas para personal allá adentro. Sí. O incluso muertos que reciben préstamos, etcétera. Sí, aparentemente implementaron una medida de control que es la seguridad biométrica, que esa consiste en tomarnos las huellas digitales, una foto, para evitar ese tipo de acciones, pero no ha sido suficiente. Aún con eso, sé de casos que nuevamente pasaron. Okay. Gabriel, es innegable que pensiones necesita reformarse, pero ¿cómo? ¿Qué tendría que atacar pensiones? Primero, pensiones debería dejar de ser considerado como un ente público para asumir lo que en verdad es, que es un ente privado, propiedad exclusiva de los trabajadores al servicio del Estado de Jalisco, no del gobierno. Es decir, el gobierno no debería administrarlo. No, el gobierno no tendría por qué estarse metiendo ahí, porque no es recurso fiscal, no viene de las participaciones federales. El dinero que hay ahí lo aportan exclusivamente los trabajadores, es suyo. Es privado, no es público. Luego entonces, ese ente público que designa el gobernador, pues debería de estar con cargo al presupuesto de Jalisco, no al fondo de pensiones. Pero decías tú que hay grandes contradicciones, ¿no? Bueno, Carlos, te voy a decir cosas que no son juicios de valor, sino el haber leído varias de las denuncias que la Contralora de Jalisco, Teresa Brito, ha presentado. Bueno, desde con Bañuelos Guardado, que presentó 13 denuncias, y las que lleva Teresa Brito. Ahí se han realizado cesáreas a hombres. No entiendo. Caray. O sea, servicios médicos subrogados a particulares, tan mal hecho la comprobación que anotan que son cesáreas practicadas a hombres, ¿no? Cirugías estéticas, por supuesto, con cargo al IPEJAL. La compra sobreprecio de muchísimos medicamentos. Casi el grueso del medicamento que compra IPEJAL lo compra a 5 o 6 veces su valor respecto de otras licitaciones con los mismos proveedores. Luego además tenemos ahí los préstamos, algunos que les prestan más de lo que tienen de su capacidad de pago, y al trabajador de base que cuando van y quiere solicitar un préstamo para salir 1 o 2 quincenas, para salir de un problema que realmente necesita, para ese no hay, o bien porque el IPEJAL dice que ya no tiene flujo de caja, o bien porque su patrón, o sea, el ayuntamiento, un ente público, no ha enterado al instituto el dinero que sí le retienen de sus aportaciones. Y en eso, cada mes tenemos una lista de entes públicos que no le pagan al IPEJAL, donde el IPEJAL no emprende ninguna acción jurídica, y estamos hablando de varios ayuntamientos importantes. Pero eso es un delito. Más importantes, pues es un delito, porque es como retenerte un impuesto y no pagarlo a Hacienda, pues es exactamente lo mismo, es un delito. Yo te retengo a ti, trabajador, para tu pensión, y yo no lo entero. Y hubo presidentes municipales que 3 años consecutivos retuvieron a los trabajadores y no enteraron al IPEJAL, y esos presidentes municipales no están llevados a juicio. No puedo creer que no haya acciones legales cuando hay una cartera vencida de parte de los ayuntamientos. Aquí el único que siempre pierde, que siempre paga, y el que va a terminar, si los dejan aquí los líderes sindicales, si los dejan hacer lo que quieren, van a terminar pagando, son los trabajadores, son los que no se han robado un peso, son los que reciben servicios médicos de mala calidad, son a los que les facturan cosas que no les han dado, son a los que les prestan, aparentemente les prestan en papel beneficios que no recibieron, y son a los que al final, cuando todo esto está quebrado por malas inversiones, por raterías, por saqueos, pues son
son ellos los que ahora tienen que, como dijo aquí el líder sindical, dijo, bueno, pues ahora ellos esperan que nosotros hagamos algo para darle más viabilidad financiera. Es que los trabajadores no han faltado, ningún trabajador de base le dejan de descontar cada quincena puntualito su aportación al IPEJAL. Lo que pasa es que no siempre sus patrones lo enteran y si lo enteran, no siempre el IPEJAL lo invierte correctamente. Muchas veces lo meten cosas que son fraudulentas y de lo que no se va a recuperar ningún peso. Es exactamente lo que te iba a preguntar. ¿Cómo entender que si, digamos, la crisis que vive pensiones ocurrió por las malas inversiones, ahora la posible reforma simplemente esté pensando en hincarle el diente al trabajador? Pero no solamente por las malas inversiones, bueno, sí, eso es fundamentalmente. Pero también puedo decir, no se ha dicho aquí, que hay pensiones ilegales. O sea, le han dado a funcionarios públicos el derecho a la jubilación, falseando documentos, y la prensa lo ha documentado ampliamente. Hay altos funcionarios hoy, incluso algunos del Congreso del Estado, que han obtenido de manera fraudulenta el acceso a la pensión, validado por funcionarios del IPEJAL, que están participando en una red de corrupción donde cobran moches para aceptar documentos apócrifos y hacer posible que gente que no tiene el derecho acceda al derecho en detrimento del fondo. Por eso es que el fondo se está yendo a la quiebra, claro, porque es un queso gruyère, ¿no? El fondo de IPEJAL es ahorita un queso gruyère, pero no lleno de hoyos, todavía de ratones que le siguen comiendo al queso, y que parece que eso no termina. Y lo que quiere hacer el gobierno es ponerle más queso para que los ratones sigan comiendo y aguanten otro ratito más en el modus operandi que de ninguna manera quieren corregir. Muy bien, tengo que hacer otra pausa. Regresamos con más de este tema, de más quesos y más ratones también. Ante la posibilidad de una reforma a la ley de pensiones en Jalisco, dirigentes sindicales han advertido que debe cuidarse que no se afecten los derechos de los trabajadores, porque hay versiones que apuntan a que la edad de jubilación pudiera aumentarse a los 70 años. En las demandas de los trabajadores, también se pide que se ponga un tope a las llamadas pensiones doradas, en las cuales hay exservidores públicos que se han retirado con más de 100 y 150 mil pesos mensuales. La encrucijada del Instituto de Pensiones de Jalisco, el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Y Juan José, bueno, ya que hablamos de las pensiones doradas, algunas hasta 200 mil pesos, ¿verdad? Sí, 212 mil, la más alta. Cuando yo llego al Consejo Directivo de Pensiones del Estado, habría que hablar de la más baja, era de 287 pesos. Eso era la pensión más baja de un servidor público, de un beneficiario. 287 pesos versus los 212 mil de Eleuterio Carranza. Y hay, como decía Gabriel hace un momento, pues exfuncionarios que no cumplieron con los requisitos para recibir esa pensión. Sí, conocemos el caso que existe en el Congreso del Estado. A mí me tocó participar también, consejero, en una sesión que se llevó a las 8 de la mañana vía Zoom, en plena pandemia, para sancionar y limitar que tuviera este personaje la posibilidad de la jubilación. Habrá que darle seguimiento a ver cómo quedó, a ver si no ya se revirtió. Estás refiriéndote a un diputado, ¿no? Sí, por supuesto. Al diputado Chema Martínez. José María Martínez. Ahora, este tema de la reforma que hace el gobernador para supuestamente acotar, ¿no te parece una cortina de humo finalmente? Porque son como 25 millones los que se van a ahorrar al año, comparado con lo otro, que son cientos de millones. Sí, y a nadie le pidieron opinión acerca de ese tema, ¿no? Creo que fue un tema más mediático. ¿Nosotros qué creemos? Ahorita los políticos están moralmente derrotados para pedirle a los trabajadores que rescatemos el instituto. Y en función a las pensiones, no hay ningún trabajador sindicalizado al servicio del Estado que gane más de 40, 50 mil pesos, ninguno. La pensión o el tope de la pensión debería de oscilar entre los 40 y 50 mil pesos. ¿Quién es el sindicalista o quién es el trabajador sindicalizado al gobierno del Estado que más gana? Es un médico especialista C que está en el hospital y se jubila con aproximadamente 35 mil pesos. O sea, ¿quiénes se jubilan entonces con las pensiones esas? Los diputados.
los regidores, en magistrados. Exacto. ¿Nosotros qué creemos? Que los políticos deben de estar fuera de pensiones, no solamente manejando el instituto, sino aportando también. O sea, si un político o si alguien quiere ser diputado, pues que cotice con su último sueldo de base, pero no que coticen con cotizaciones muy bajas durante toda su vida y el último año se hace diputado y llegamos a pagarle más de 100,000 pesos. Nosotros hicimos un análisis para pagarle al último regidor del PAN de 48 años que se acaba de pensionar hace poco, Pepe Toño, deben de trabajar cerca de 80 enfermeras para pagar esa pensión. Así no va a aguantar el instituto se tiene que reformar. Tenemos que hacer reformas, sí, pero una reforma de fondo, una reforma donde les atemos las manos a los políticos. En alguna ocasión creo que hasta Enrique Velázquez había propuesto una reforma para eliminar eso que tú mencionas, que se les, digamos, jubila con el último sueldo, ¿es correcto? Sí, en algún momento Quique Velázquez, y aquí yo sí quiero recalcar muchísimo a todos los servidores públicos. Políticos son muy pocos, 38 diputados en el Congreso del Estado. Servidores públicos somos más de 160,000. No creo que ellos 38 puedan contra nosotros. Hay que generar esa conciencia, hay que salir a las calles, hay que decir que no, hay que saber decir que no, y le vamos a decir que no a esta posible reforma que nos va a lastimar. A ver, a grosso modo, ¿qué viene en la reforma? ¿Qué has visto? 1, nos van a querer incrementar las aportaciones. 2, nos van a querer reducir nuestras prestaciones o incluso nuestros derechos adquiridos. ¿Qué es esto? Hay 67,000 personas que somos catalogados de la vieja ley. ¿Por qué? Porque aportamos a pensiones antes de noviembre del 2009. ¿A qué escenario nos van a querer llevar? A que no nos jubilemos hasta que tengamos cierta edad, es decir, ponernos un requisito de edad cuando nosotros nos asiste el derecho a que no nos cataloguen o a que no nos califiquen con esta posible ley. ¿Lo van a hacer? Yo creo que sí. Está en los 67,000 servidores públicos que nos podrían afectar y los 122,000 si nos dejamos. Y si nosotros los servidores públicos los permitimos, lo van a hacer. Nosotros somos más de 100,000, ellos solo son 38 y no creo que todos los diputados se presten. Raúl, lo que mencionaba hace un momento Juan José, tengo entendido que era 30 años de servicio, ¿no? Lo que consideraba la ley anterior, ¿no? Es independientemente de la edad, ¿no? Sí, es correcto. De acuerdo al artículo 39 de la ley, precisamente son 30 años de servicio independientemente de la edad. Yo en mi caso, pongo el ejemplo muy personal, tengo ya 32 años de servicio, ya estaría listo precisamente para acceder a la pensión. Sin embargo, con estas reformas, precisamente este llamado, esta alerta, es porque en mis situaciones hay muchas más personas, situación que no estamos dispuestos a permitir. Lamentablemente también afectaron ya en la reforma del 2009, yo así lo considero en lo personal, el hecho de haber puesto un candado también, un requisito de edad, porque sabemos que la juventud está empezando su vida laboral a los 20 años, a los 50 años máximo ya cumplieron sus 30 años de servicio y sin embargo tienen que esperar 15 años más para poder acceder a la pensión. Son temas que se tienen que revisar en ese sentido y es ahí donde hablabas hace rato que preguntabas en relación si es de fondo. Creo que sí se necesita retomar, buscar una reforma de fondo, pero que venga precisamente a resolver los problemas de los trabajadores y no complicarles más la vida. ¿Qué otros aspectos debería incluir? Por ejemplo, revisar el tema de la transparencia, ser transparente el manejo de los recursos, ¿no? Completamente, es ser transparente, literalmente, pero sí volver a regresarle el poder. De entrada yo creo que si es necesario quitarle el poder al gobierno del Estado de estar designando al director de IPEJAL, por un lado. Por otro lado, también necesitaríamos definitivamente tener certeza de que no vaya a haber retroactividad en cuanto a lo que ahorita comentaba Juan José. Precisamente ocupamos cuidar esa parte, pero hay temas de fondo que también necesitamos tener claridad. ¿A qué me refiero? En buscar que no se afecte a los trabajadores activos, que se respete, que se siga dando la libertad, todas las prestaciones a todos los pensionados, pero también necesitamos cuidar a todos los que vienen, porque al final de cuentas no dejan de ser nuestros familiares. Necesitamos cuidar a todos aquellos que empiezan su vida laboral, que no afectarlos cuando ellos son los menos responsables de los daños que han hecho el gobierno en turno, de todo lo que puedan ellos que quieren que resuelvan definitivamente. Necesitamos cuidar esa parte de todos estos futuros trabajadores también. Muy bien, Noelia, han dicho los directivos del Instituto de Pensiones, por ejemplo, caso Vía Panamericana, caso Chalacatepec, que ya han recuperado recursos de esas inversiones. Tú, como representante de sindicatos, ¿has tenido información al respecto? ¿Ya te dijeron cuándo llegó, cómo llegó, etcétera?
No, y eso que aporto quincenalmente a pensiones, igual que todo mi gremio, y no nos rinden cuentas. No nos han dicho cuánto ganamos, ni nos han invitado a conocerlos. Es más, nos sentimos ofendidos porque ni siquiera nos invitaron a la inauguración de Ciudad Laboral. Queremos ver cómo invirtieron nuestro dinero y no nos invitaron. ¿No nos invitaron? No nos invitaron. Ahora, por ejemplo, en el caso de Chalacatepec, solo por citar un ejemplo, 89 millones de dólares. Y dicen que ya recuperaron una parte. No hay ningún reporte hacia ustedes. Tampoco me han mandado ningún informe. Yo creo que tendríamos que considerar una auditoría nosotros a ellos, ¿verdad? Y en el tema, por ejemplo, de los servicios, hace un momento me hablabas del tema financiero, pero yo quiero insistir en el tema de los servicios de salud. ¿Qué te dicen los trabajadores al respecto? Pues de los trabajadores activos, pues no reciben atención médica en pensión, recibimos atención médica a través del IMSS con la modalidad 38, pero nuestros trabajadores, compañeros que ya están pensionados, pues dejan mucho que desear, nunca hay medicamentos. La atención médica, nosotros, CITEJAD está disperso en todo el estado, clínicas de IPEJAL, unidades familiares nada más hay en la ciudad de Guadalajara. Entonces, ¿qué tienen que hacer los compañeros que viven en desde Puerto Vallarta, Mascota, Colotlán, Autlán, El Grullo, Lagos de Moreno? Tienen que trasladarse aquí para recibir atención médica. Entonces, ahí nos deja mucho que deber pensiones del Estado. En lugar de estar invirtiendo en ciudades laborales, debería de incrementar las clínicas familiares para atender en todo el Estado, no nomás aquí. Claro. Muy bien. Gabriel, ¿tú percibes, aparte de estos aguerridos dirigentes sindicales, que haya otros que se puedan sumar a esto o están muy entregados al oficialismo? No, yo creo que hay otros, seguramente que más de los que están en la mesa, que están preocupados y que tienen una legítima participación. Y también lamentablemente veo que aquellos que artificialmente los han configurado como supuestos líderes mayoritarios de los trabajadores son quienes hoy, de verdad, en una forma indigna, se dedican a hacer reuniones y proselitismo para hablar de la necesidad de una reforma que afecte los beneficios de los trabajadores. Y no sé cómo mantienen el liderazgo, es decir, no sé cómo los trabajadores admiten que estos señores sean sus representantes cuando lo que hacen justamente es obrar en contra de sus propios beneficios. Yo creo que es momento de que el Estado de Jalisco, porque este no es un tema exclusivo este no es un problema, Carlos, en este momento solo de los trabajadores al servicio del Estado, porque mucha gente que nos ve dirá, bueno, ¿y a mí qué? Yo ni trabajo para el gobierno, no trabajo por un ente público que cotiza en pensiones, ¿a mí cómo me afecta? No, sí le afecta, porque si esto truena, esto va a ser un fobaproa de Jalisco que vamos a tener que recuperar o resarcir invirtiendo dinero público de los impuestos, ahí sí, para sostener un derecho a la pensión. Porque lo que no creo que pueda pasar es que se deje al libre arbitrio de su suerte a quienes han entregado una vida laboral activa, lo mejor de sus años, al trabajo, y cuando llegan al tiempo de que tienen que disfrutar de lo que ahorraron, de lo que aportaron para una pensión, se les diga, fíjense que hubo malos manejos y su dinero se lo robaron y ahora no tenemos dinero ni para darle servicios médicos ni para que usted te reciba puntualmente la pensión porque el IPEJAL está en quiebra. Entonces, ¿qué es lo que va a venir? Pues que vamos a tener que rescatar con dinero público un fondo que sigue sin controles y que aún, esa es la parte que más me preocupa, que me alarma, que me sorprende, es que dentro de la reforma lo único que nadie contempla, excepto los que no están en el oficialismo, es que lo que verdaderamente requiere el IPEJAL es controles. Necesitamos ponerle una candado de entrada a la cueva de Alibaba, porque lo que está pasando en pensiones es que sí nos quieren distraer con que sancionan a los del sexenio anterior, pero por ejemplo a todos los del periodo de Emilio, todos esos funcionarios que fueron los que diseñaron el modelo del saqueo,
todos están impunes porque colaboran con este gobierno, son los asesores de este gobierno. Y todos los que han hecho fraudes y siguen haciendo fraudes en el IPEJAL, porque ahorita las actuales autoridades, empezando por su director Héctor Pizano, son responsables de las pensiones legalmente emitidas, del dinero que le sacaron para la ciudad judicial, de haberse prestado para legalizar lo ilegal que son las villas panamericanas, de seguir comprando terrenos a sobreprecio y de seguir invirtiendo en proyectos inmobiliarios fraudulentos con dinero de los trabajadores, y no los están sancionando. Entonces yo creo que si no son los trabajadores y de alguna manera la sociedad de Jalisco quienes ponen atención en un problema que al final de cuentas nos va a afectar a todos. Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. La profunda crisis que padece el Instituto de Pensiones de Jalisco tiene su explicación en equivocadas inversiones realizadas como las villas panamericanas, Chalacatepec, Abengoa, TMM y desarrollos inmobiliarios en Chapala. A esto se agrega que por años se han pagado pensiones a exfuncionarios que rebasan los 100,000 pesos mensuales. Aunque la ley fue modificada en este apartado para poner topes, algunos exservidores públicos tramitaron amparos para frenar la medida. La encrucijada del Instituto de Pensiones de Jalisco, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Noelia. Bien, gracias. Pues para empezar, concluiría preguntando, ¿quién pidió esta reforma a la ley de pensiones? ¿Por qué el Estado está tan molesto con las manifestaciones que hemos hecho los trabajadores que estamos en contra de? ¿Por qué están tan molestos? ¿Por qué hay tanta incongruencia en lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Hubo una reunión con el gobernador en la que dijo, estoy preocupado por pensiones, voy a rescatarlo, me comprometo a sacar una comisión de transparencia que legalmente no está establecida en la ley y nunca la hicieron porque no les interesa. Y ahora sí que cuando nos damos cuenta de que viene una posible reforma, pues nos preocupa porque la mayoría de los trabajadores dicen, imagínate todo lo que nos espera, pero si te vas a la historia, pues no se soluciona nada. Y ahora ¿con qué cara nuevamente el Ejecutivo vuelve a pedir una reforma y es apoyado nuevamente por su bancada en el Congreso para hacer una reforma a modo? ¿Y por qué la hacen en estos tiempos? Están abarcando estas mesas octubre y noviembre. ¿Y en diciembre qué va a pasar? ¿Nos la van a aprobar sin que nos demos cuenta? Aprovechando que todo el mundo estamos de vacaciones y en paz y armonía con la familia, pues yo creo que tenemos que estar bien alertas. Y si algo va a pasar en estas mesas, que ahora sí que en cuanto a nuestro líder, que de alguna manera que es el primer líder que nos abrió los ojos, pasándonos información que se veía en el Consejo, porque nadie lo había hecho. Nadie lo había hecho. Nosotros veíamos lo que ellos querían que viéramos y en esta ocasión ya no. En esta ocasión pues somos una federación que ahora sí que capacitados, todos vamos a ser menos, pero menos ignorantes de lo que está pasando realmente en pensiones y vamos a defendernos de todos esos delincuentes de cuello blanco que pretenden seguir saqueando las arcas de pensiones. Muchas gracias, Noelia. Gabriel Torres Espinosa. Yo creo que el público que nos ven y nos escuchan hoy deben de entender que cuando hablamos del IPEJAL, el IPEJAL no es un banco, no es una caja popular, no es una financiera, no es una agiotista. El IPEJAL es un instituto que administra un fondo y ese fondo tiene un único propósito, que es garantizar un derecho social, el derecho a la pensión y la jubilación. Y ese fondo se forma del dinero que aportan los trabajadores para ese exclusivo propósito.
Ahora es cierto que un fondo debe de invertirse para que ganen rendimientos, pero no para que pierdan. Lo que ha pasado es que hemos llegado al punto, al absurdo, de que el IPEJAL, el fondo de los jubilados y pensionados, el dinero de los trabajadores, se aplique discrecionalmente en proyectos fraudulentos de inversión que, lejos de sumarle un interés, se convierten en grandes quebrantos. Esto se negaba todavía hace 2 o 3 años, que Canal 44 y los reporteros en rueda de prensa le preguntaban al gobernador sobre este asunto. Decía, eso es mentira, es la agenda de Gabriel Torres, pregúntenle. Pues hoy están proponiendo una reforma, hoy ya metieron funcionarios a la cárcel, hoy la auditoría documenta todo lo que la prensa venimos diciendo desde 2009 y que hoy, lamentablemente, la realidad, que es irreversible, nos dice que hay un tremendo daño patrimonial. Lo primero que sí debe haber una reforma, Carlos, concluyo con esto, sí debe haber una reforma, pero una reforma para controlar la participación del gobierno y, como dijo aquí el líder sindical, de los políticos en un dinero que no les pertenece, que es exclusivamente para los trabajadores. Esa es la reforma que sí necesita el IPEJAL. Ahora, esas mesas que se están abriendo para la reforma, entre comillas, ¿crees que sea suficiente? No, bueno, las mesas son para legitimar una iniciativa que la diputada Gabriela Cárdenas nos hizo el favor de reconocer que ya la tienen hecha previamente, como ha sucedido todo durante este sexenio. Pero yo creo que la reforma que deben de pedir los trabajadores, que estoy de acuerdo en que deben de estar en esas mesas y deben de pedir los trabajadores, y no son los trabajadores, la sociedad de Jalisco, porque este es un tema que le afecta a la sociedad de Jalisco, a todas las familias que forman parte de la sociedad de Jalisco, es una reforma para meterle controles. El dinero de los trabajadores lo deben administrar los trabajadores, no un grupo de pillos que hoy está utilizando el dinero de los trabajadores para cometer fraude tras fraude con la cantaleta de que son inversiones. Muy bien, Juan José Hernández. No vamos a ser cómplices del Estado, del Congreso ni de pensiones para lastimar a los servidores públicos del Estado. Lo que sí queremos es que los políticos saquen las manos de pensiones. Lo que sí queremos es que sea un instituto de los trabajadores, que nos garantice una pensión, que nos garantice atención médica de calidad y de calidez. No es posible la atención médica que reciben en casas improvisadas muchos de los jubilados hoy en día. Queremos un pensiones libre de corrupción, pero no hay mecanismos de control. El centro del debate debería de estar en los mecanismos de control para que ya no roben a pensiones del Estado. El debate debería de estar en que los trabajadores debemos de proponer y participar en que sea un perfil, no político, sino económico, para que pueda manejar pensiones del Estado. En el debate debe de estar que la nómina de pensiones del Estado pues debe de ser pagada ¿por quién? Por el gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque es un premio político, pensiones del Estado para políticos. Nosotros estamos pagando a un director de pensiones del Estado que quiere ser el candidato a Guadalajara. No es posible que tengamos un posible candidato con dinero de los trabajadores pagando alta nómina para él y para los suyos. Por eso nosotros somos no molestos, somos insoportables para el gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque ellos no quieren escuchar esta parte. Queremos sensibilizar a los servidores públicos del Estado. Somos más de 160,000. Ellos no son menos de 38. Muy bien, muchas gracias. Raúl Godoy. Gracias, Carlos. En el 2009 no se levantó, no se alzó la voz precisamente en defensa de los derechos de los trabajadores, o se les engañó a los mismos en su momento por quienes los representaban en las diversas federaciones. El pasado 12 de septiembre acudimos precisamente al Congreso del Estado, donde entregamos un listado, un oficio, el cual contenía 7 puntos precisamente, 2 de ellos que son parte ya de la actual ley, los cuales habremos de defender. Hablamos precisamente de no a la retroactividad, no al incremento de las aportaciones a los trabajadores, pero también contemplaba precisamente que tenga un solo consejero, el Ejecutivo del Estado, dentro del Consejo, que no sea él quien designa al director. ¿Cuántos tiene ahorita? 2. Dos consejeros, uno de ellos ahora sí con el voto de calidad. Como tal, pues ahora sí que ellos proponen y ellos determinan qué avanza y qué no avanza. Entonces, en ese sentido, hicimos la propuesta, tal como lo dijo el diputado Quirino, lo llevamos,
solicitamos que saliera a recibirlo de manos de los trabajadores. No eran los representantes, los líderes sindicales, solamente quienes se apersonaron, sino de la mano de más de 12,000 trabajadores. Este es un reto y es un llamado también a los demás dirigentes sindicales, porque es un momento de sumar. Y bien lo decía ahorita Gabriel, en el sentido, no entiendo cómo es que como sus representados permiten tales situaciones. Yo creo que es momento de que ellos se apersonen también y que no sea una propuesta de manera unilateral, que realmente demuestren que es la voz de sus representados. Eso es lo que hicimos nosotros como líderes sindicales. Y lo que sí para mí es importantísimo que quede claro, nosotros seguimos y seguiremos en pie de lucha como secretarios generales, como representantes, como parte de la FESIJAL en este momento. Vamos a participar dentro de las mesas de trabajo, no porque estemos de acuerdo como tal, el que estemos allí es para cuidar precisamente, para velar los intereses de los trabajadores, pero el que estemos no quiere decir que estamos de acuerdo y vamos a solapar más robos, más tonterías de parte de quienes siempre lo han hecho. En ese sentido, dependiendo de los resultados de estas mesas de trabajo, pues nos estaremos reuniendo, estaremos determinando, tomando decisiones, cuál será el siguiente paso a dar, porque no vamos a permitir que de una forma u otra, si violenta los derechos de los trabajadores, no vamos a permitir que eso suceda. No una reforma como la del 2009. Es momento de permanecer unidos como trabajadores y como tal lo vamos a hacer y se lo vamos a demostrar al gobierno del Estado. Me llamó la atención un dato que diste. Se supone que, bueno, no supone, los fondos son de los trabajadores. Sin embargo, la mayoría de representantes en pensiones no son trabajadores. ¿Los representantes? No, porque al final de cuentas, insisto, lo designa el Ejecutivo del Estado, 2 de ellos. El otro, tenemos 2 más, uno que representa ahora sí la federación mayoritaria, en este momento la pseudo federación mayoritaria, pero sin embargo son votos a modo. Votos dirigidos que traen línea del Ejecutivo del Estado. La otra parte ha sido de la sección 47, ahora sí de los maestros, que lamentablemente y a través de la historia no nos han demostrado que están a favor de los trabajadores. Viene un cambio radical para ellos, vienen cambios para ellos. Esperemos que quien asuma el poder en este momento, quien represente a los trabajadores, precisamente llegue de entrada a velar por los intereses de ellos y que se una a nosotros para defender a IPEJAL. Muy bien, pues me parece que esto es un planteamiento abierto. Si no tienen inconveniente, los convoco para que nos reunamos de nuevo una vez que avancen las mesas y seguir hablando sobre pensiones. ¿Les parece? Que sí. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Gracias a ti, Gracias, Carlos. Juan José. Carlos, gracias. Gabriel, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Noelia. Gracias. Me Igualmente. quedo, como siempre, unos segundos por una reflexión final, muy breve esta vez. Miren, lo que aquí se ha dicho ha sido un compendio realmente de situaciones que son increíbles. Pero solo me quedaría con un detalle. En el 2009 se hizo una reforma supuestamente para mejorar las inversiones para pensiones y que sean rentables. Hoy, 13 años después, encontramos que los fondos de los trabajadores se han convertido en el absurdo de que son inversiones literalmente a fondo perdido. Hasta la próxima.